Bueno, el Señor me está hablando, con la palabra que recibimos para este año. No sé si alguien o leyó el título o sabe o se acuerda cuál es. Vamos, Lucho. Fue el único que leyó la foto. Nada, mentira. No, igual también fue la palabra, ¿no?, que Ricardo el pastor nos dio a principio de año, ¿no? Y yo oraba y le digo, Señor, hablame, ¿no?, acerca de esto, ayúdame como a ir más profundo, qué es como lo que vos querés mostrarme o mostrarnos, ¿no? Porque la palabra es para todos, ¿no? Y bueno, ya se imaginan, ¿no? Algunos ya como me conocen ya se imaginan con la manera que a mí particular que Dios me habla, que es a través de todo lo que es ciencia. Para los que no saben, estoy a punto de recibirme de licenciado en tecnología en alimentos. Entonces, nada, no aplaudan. Así que bueno, el Señor me habla mucho acerca a través de lo que es todo lo que es ciencia, física, química, todo lo que venga. Y bueno, ¿no? Entonces decía, crecimiento, ¿no? En la Biblia hay muchas parábolas, palabras acerca de plantas, de semillas, ¿no? Y decía, ¿y alguien sabe qué es la germinación o sabe qué es la germinación? A ver, Santi. Perfecto. Es cuando brota la semilla. ¡Vamos! ¿De qué depende? Humedad, lo principal. Luz, tierra. Eso, exactamente. Agua, dijeron uno, faltó uno que es importantísimo. Agua, temperatura. Vamos. Vamos, no soy el único acá que... Y después, profundizando más, fui a Mateo 13, lo voy a buscar acá. A ver si me agarra bien el internet acá, porque Mateo 13. En Mateo 13, Jesús, cuando se juntaba, ¿no?, con las multitudes que lo escuchaban, daba parábolas, que parábolas, son como enseñanzas a través de ejemplos gráficos, de ejemplos de la vida, aplicado a la palabra, ¿no?, para que se pueda entender. Y en Marcos 13 encontramos la parábola del sembrador. ¿Alguien la sabe? De memoria. ¿O la escucharon? Sí, la han escuchado. ¿Es la que va tirando semillas? Claro, esa, perfecto. Hay Distintos tipos de semillas, distintos ambientes. claro, que dice que en algunos, terminaba bien, y en Y otros otros, empezaba a crecer, otros creo que beneficiaba las espinas, algo así. perfecto, son unos genios. Y mismo, la Biblia dice, ¿no?, la semilla es la palabra de Dios, ¿no? Y entonces pensaba, ¿no?, en todos los componentes, los que tiene dentro de la semilla, digo, me quedé así, digo. A mí me torturaron con eso, ¿no?, porque parte, ¿no?, de lo que estudio. Y se la voy a ir leyendo. Está en Marcos 13, yo tengo NBI, pero no sé qué versión está acá, pero decía, un sembrador salió a sembrar mientras iba esparciendo semillas, una parte cayó junto al camino, llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en el terreno pedregoso sin mucha tierra. Estas semillas brotaron pronto porque la tierra no era profunda, pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíces se secaron. Otra parte de las semillas cayó entre espinos. Al crecer ahogaron las plantas. Pero otras semillas cayeron en el buen terreno, en el que se dio una cosecha que rindió hasta 100, 60 y 30 veces más de lo que se había sembrado. El que tenga oídos, que oiga. Acá claro, ¿no? Jesús es el que escucha, el que entienda. Tenemos 4 situaciones, ¿no?, acá. Que la primera eran las semillas que
que estaban junto al camino. Después, versículos más abajo, Jesús explica los significados de cada una de estas situaciones, ¿no? Y entonces, la primera yo iba como meditando en cada una, ¿no? Semillas junto al camino, ¿no? Dice, una escucha, pero el enemigo la arrebata, la saca. Es como, pensaba, ¿no? En todas las veces que yo por ahí escuchaba la palabra, escuchaba la prédica, pero venía el otro y me la arrebataba. Bueno, por ejemplo, ¿no? Te hablaban del perdón, ¿no? Sí, el perdón, que hay que perdonar, que Jesús vino, nos perdonó, pero yo tenía a alguien que no podía perdonar, entonces era como que, sí, buenísimo, estaba acá, buenísimo, pero después no lo podía aplicar porque no lo sentía o por diferentes situaciones, o es difícil, o mismo te hablan, ¿no? del amor de Dios, ¿no? Dios es papá, te amo, pero por ahí, no sé, tuviste una situación complicada con tus padres, por ahí no pudiste experimentar el amor de un padre, entonces te cuesta, ¿no? Como decir, Dios papá, digo, como decir, no, te empiezan a llegar esos pensamientos, ¿no? ¿Cómo va a ser tu papá? Vos hiciste esto, vos sos esto, entonces hace el diablo, te la patea, te la pisa, entonces esa pobre semilla, esa palabra que vos recibiste no puede germinar, no puede crecer. Entonces, vamos a la segunda situación. Semillas que cayeron en un terreno pedregoso que está lleno de piedras y poca tierra. Una semilla no la podés sembrar con esto de tierra porque no va a empezar a crecer un poco, pero tiene una raíz no tiene una raíz firme, entonces un vientito, algo, la mueves así, se cae. O también mismo de las piedras, no le deja el terreno libre, entonces la planta como que tiene que hacer lo que puede. A veces no vieron las plantitas o algo que crecen en el medio de las baldosas cuando uno va caminando, que crece donde puede, pero bueno, crece. Pero bueno, en esta parte dice que explica, ¿no? Jesús, que dice, uno oye y lo recibe con alegría, pero después, por algún determinado problema a causa de la palabra, se aparta, ¿no? Como decía, ¿no? Por ejemplo, bueno, uno sí está acá, la recibe, sí, voy a hacer esto, pero después por ahí estamos en un entorno, ya sea trabajo, facultad, y me termina, o por ahí a veces pasa por vergüenza, ¿qué van a decir ellos si me ven haciendo esto? O si por ahí piensan que soy cristiano, que soy raro, y me termino como adaptando o amoldando al entorno en el cual estoy. Entonces me termina ganando el entorno, ¿no? Amoldándome a lo que no me tengo que amoldar. Entonces, bueno, es como también crecí un poquito, la recibí, después se cayó, ¿no? Después, la cuarta situación, semilla entre los espinos. Dice, esas semillas cayeron entre otras plantas que eran de espino, entonces empieza a crecer, pero llega un momento que dos plantas creciendo, una va a crecer más, otra va a crecer menos, porque es una competencia, ¿no? Y la que crezca más rápido va a ahogar a la otra, quien tenga más capacidad de crecimiento. Y después Jesús le explica, pero estas cosas son las de este mundo son las que las ahogan, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esta semana, bueno, escuché, sí, Dios es mi proveedor, Dios se encarga de todo, pero chico, aumentó el dólar. ¿Qué hacemos? Aumentó el dólar, todo preocupado por la situación actual, es como que, chicos, ¿qué hacemos? ¿A dónde vamos a ir a parar, no? Y uno, claro, ya con toda la información que uno recibe de afuera, que todo malo, todo negativo, te empieza como a afectar. ¿Y qué pasó? Sí, pero la semana pasada escuché que Dios era mi proveedor y me olvidé. O sea, la cosa como que me dejo llevar por las circunstancias, ¿no? Y también me llevaba a la historia, justo en particular en esta, me acordaba, la parábola del joven rico. ¿Alguien se acuerda cuál es?
la parábola del joven rico, o la llegaron a escuchar. Está en Marcos 10. El joven rico, se las leo así rápido. Cuando Jesús estaba ya para irse, un hombre llegó corriendo y se arrodilló ante él. Maestro bueno, le preguntó, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno?, respondió Jesús. Nadie es bueno, sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falsos testimonios, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, dijo el hombre, todo eso he cumplido desde que era joven. Jesús lo miró con amor y añadió, una sola cosa te hace falta. Anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Luego ven y sígueme. Esta historia es re fuerte. El chabón me imagino que lo vio hablar, lo vio hacer milagros, porque dice, llegó y se arrodilló ante o sea, lo conocía de palabra, lo habrá visto, lo habrá escuchado, con toda la emoción, ¿no le suena familiar o algo? Alguna vez dijeron, sí, Señor, no lo voy a hacer más, voy ahí arrodillado. Y después cuando Jesús, sí, dale, buenísimo, hace esto y después seguime. Y quedó ahí el chabón y dije, uy, tengo que dejar esto, que en este caso, bueno, hace alusión a lo que es la plata. El chabón tenía todo y solo le faltó como a veces dar ese paso para dejarlo todo y seguir a Jesús. Y a veces lo aplicaba a mi vida. ¿Cuántas veces le dije que no? Cuando me pedía dejar algo o dejar cosas que todavía están, que no son de Dios, o sea, que no, ya sean pensamientos o actitudes o cosas que Dios está trabajando, pero cuando uno le dice que sí a Jesús, Él, listo, seguime, Él se encarga. O sea, por eso esta historia me llama mucho la atención y es un claro ejemplo, ¿no? De que a veces uno recibe, pero después cuando llega la situación o la circunstancia, decís, bueno, me terminó ganando la circunstancia, ¿no? Después había puesto otro ejemplo, lo mismo la lotería, ¿no? Y cuando íbamos con los chicos a evangelismo, pasamos por una lotería y había como 4 o 5 personas. ¿Quién dijo? Mica fue que dijo, y si nos metimos al local a dejarle los tratados. No nos metimos porque ya era muy invasivo, pero también decíamos, bueno, volvíamos a este tema, el Señor es mi proveedor, el Señor se encarga de todo y bueno, me jugó un billetito total. Como que al final no estás reconociendo que Jesús es el que te da todo. O lo crees o no lo crees, o lo crees a medias. Que sería como otro ejemplo, ¿no? En esta parábola que es de la parte de la semilla que cae y después se termina ahogando, ¿no? por estas cosas que pasan. Y después la cuarta y última situación es la semilla que cae en buena tierra. Es el que oye y el que entiende, ¿no? Volvíamos, ¿no? Al ejemplo, bueno, hablamos del perdón. El perdón, bueno, lo recibo yo primero y después, bueno, empiezo a pensar en mí, ¿a quién tengo que perdonar? ¿A quién me ofendió? ¿Quién me habló mal? Entonces voy, pido perdón y es la aplicación, ¿no? De la palabra, de escuchar y aplicar, ¿no? Porque si no, como siempre decíamos, queda solo en una teoría. Entonces cuando uno escucha y aplica todo lo que Dios o lo que Jesús tiene para contar, tiene para mostrar, es como esa buena semilla que empieza a crecer y crece y crece y sigue creciendo. Después, más abajo, en los versículos, cuando Jesús termina con esta parábola, la mayoría de la gente que estaba ahí, ¿no? Cuando Jesús le explicaba esta parábola no la entendían, o sea, estaban se lo quedaban mirando y después hasta los discípulos no le hicieron, maestro, no entendimos. Bueno, Jesús dice que a los que están, a los íntimos, a los que lo conocen, Él les da a conocer, porque después Jesús la explicación se la hace a los discípulos, a los que estaban con Él. Y eso es otra clave, ¿no? Cuando uno lee, me ha pasado un montón de veces de leer por leer, bueno, hay que leer la Biblia, listo, cumplí, me leí un salmo, pero lo leí así de arriba abajo, me fui a dormir y no lo entendí, no me quedé pensando o no dejé
de profundizar en eso, ¿no? Porque mismo cuando uno se aleja de Dios o no está tan cerca de Dios, como que a veces no puede discernir o no puede entender lo que quiere decir o lo que te quiere explicar, ¿no? Que es a través, ¿no?, del Espíritu Santo que te trae entendimiento en todo lo que es la palabra. Entonces, yo cuando me empiezo a acercar más a Jesús, mira que yo soy de los que no me gusta leer mucho porque para mí A es más B es igual a C, entonces soy más de la ciencia exacta, no es que si me decís anda a estudiar psicología o así, que hay que leer y leer y leer, y no me gusta ya de base, pero bueno, pero con la Biblia me pasa distinto. Antes me costaba leer, pero cuando empecé a pedirle a Jesús entendimiento, no leer por leer o leer para cumplir, ¿no? Porque la verdad que no tiene sentido. Empecé a profundizar, entonces el Señor te empieza como a revelar, ¿no?, cosas que vos por ahí no, ¿cómo es? Pero lo leí tantas veces esto y no, nunca me lo puse a analizar. Entonces, después volviendo a la semilla, ¿no?, lo que pasaba, ahí viene, lo que pasaba internamente en una semilla. La semilla tiene una fuente de energía que está dentro de la semilla, que algunos la conocerán como almidón. ¿Les suena? Almidón es la harina que es almidón de trigo, está la de maíz. Bueno, cada semilla tiene una fuente de energía, que esa energía la tiene que usar para poder empezar a alargar esas raíces, ¿no? Porque si no tiene nada no va a tener lo inicial para empezar a crecer. Y dentro de esa semilla, ese almidón, es una molécula muy grande. Imagínense como una cadena, cada cadena tiene un eslabón. Bueno, la semilla tiene otras moléculas, que no vamos a explicar todo, pero bueno, que tienen que ir cortando cada eslabón porque no puede ser asimilado toda esa molécula tan grande por la misma semilla. Entonces tiene que ir cortando de a uno. Entonces decía, bueno, si la semilla es la palabra de Dios, entonces me llevaba a pensar, ¿no? Yo para ingerir, para comerlo, tengo que ir despedazándolo, porque como les decía, no me sirve de nada darle una ojeada así y no profundizar sobre el tema o no tratar de investigar de qué es lo que me está hablando, ¿no? Lo mismo hacen las plantas. Yo me quedaba, no puede ser, digo. Me quedaba pensando, digo, así era esto, ¿no? Y bueno, una vez que corta esas uniones, ahí empieza todo el proceso ahí obtiene la energía, ¿no? Después más abajo, en Mateo 13, habla de la semilla de mostaza, ¿no? La semilla de mostaza es una de las semillas más chiquititas que existen, pero dan los árboles más grandes, uno de los árboles más grandes, ¿no? Dentro de es una cosita así, está toda la información que necesita para poder crecer, para poder desarrollarse, ¿no? Después, sobre ese mismo capítulo, habla de la levadura. A ver los cocineros, ¿para qué sirve la levadura? ¿Para hacer pan? ¿Para qué? ¿Y qué más? Uy. ¿Qué más? Sí, pero podés usar... No, mejor no. Podés usar otra cosa también para eso, pero... fermentar. A ver. Me dijeron pan, pero no es la única aplicación. A ver... Cocinar, bueno. A ver, a los que toman acá, por ahí alguno que tome. ¿La cerveza? ¿Te suena? ¿El vino? ¿Famoso vino? Ahí está. Bueno, pero... Sí, se activa. Dentro de una masa vos pones una levadura, que es un microorganismo, que también tiene un poco de azúcar, porque necesitas ese alimento, entonces empieza a romper ese azúcar y
por un proceso metabólico hace que se hinche, ¿no? Y Jesús habla también de la levadura, ¿no? Que es como el reino de los cielos, ¿no? Empieza por algo chiquitito una levadura, cualquier microorganismo empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer y no para, crece. Así lo comparaba con la parábola de cómo es de la masa. Mismo esos organismos también que son así chiquititos. Por ejemplo, la cerveza se hace, ¿quién sabe? Con malta. ¿Qué tipo de grano es? No es trigo. Se puede trigo, pero no. Cebada, muy bien. Estamos hablando de una semilla, es un grano. Una semilla. Tiene una fuente, como dijimos antes, de almidón. Pero el proceso no es así. Yo pongo grano de cebada en agua, lo cocinás un poquito y ya está. No. Vos primero esas semillas las tenés que activar primero. Las tenés que hacer germinar, porque después, procesos más abajo, vos tenés que poner la levadura, que dijimos que era un bichito, un microorganismo que está vivo, que necesita comer de eso. Pero la levadura no pueden comer el almidón, sino comen el almidón, pero cortado en moléculas mucho más simples. Entonces, por eso uno remoja para que se active ese mecanismo que empieza a cortar y después ese azúcar se va a convertir en alcohol y otros compuestos. Pero decía, hasta el animal más diminuto cualquier fuente de alimento necesita cortarlo. Como nosotros, o sea, cuando comemos dentro del cuerpo se digiere todo, pero se lleva a moléculas mucho más simples porque, imagínate, tiene que entrar en una célula, entonces el pedazo de pizza le lleva su tiempo. No te digo más cuando comen porotos, comen eso, que eso le cuesta más, porque pero está relacionado a eso, poroto es una semilla y tiene uniones más importantes, entonces al cuerpo le cuesta más y después, da gases porque es producto de otro subproducto de todo eso, ¿no? Pero, o sea, cada organismo vivo necesita comer y necesita degradar ese alimento. Lo mismo entonces lo lleva, digo, vos me estás diciendo que tu palabra la tengo que asimilar, la tengo que digerir, entonces cuando leo tengo que ir prestando atención, tengo que ir buscando, investigando, y Dios empieza a hablarte, a revelarte un montón de cosas. Eso es lo que me llevaba, ¿no? Así que Ahora, otra pregunta más. A ver, ¿a través de qué proceso crece una planta? O cualquier planta, ¿no? Sí. Fotosíntesis, muy bien, soy unos genios. Pensé que no quiero memes con esta palabra por ahí atrás. Específicamente acá, Franco. Fotosíntesis. ¿Alguien sabe lo que es la fotosíntesis? Es un proceso que mediante la planta, mediante la luz, el agua, para transformarlo en glucosa, creo que es. Sí. Muy bien. Yo no iba a hablar de esto, pero, o sea, mientras leía empezaba como a unir cabos, ¿no? De todo lo que conocimiento que fui adquiriendo, ¿no? Dentro de todo esto. Y decía, no, fotosíntesis, pero tiene una ecuación, no la vamos a ver, no da. Pero es un proceso bastante complejo, pero básicamente, como dijo Fede, es dióxido de carbono, CO2, más agua, te da glucosa, más oxígeno. En presencia de luz, ¿no? Siempre luz solar. Entonces, tiene dos partes, una fase que se llama fase clara y fase oscura. En la fase clara, el agua entra, por eso habíamos dicho necesita agua, es fijada por la raíz, ¿no? Y en Juan 4:14, vamos a buscarlo. Juan 4:14, estas palabras de Jesús. Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás,
sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial que brotará vida eterna. Dije, no, hasta Jesús está en esos procesos. Él mismo dijo, yo soy el agua. Yo soy el agua. Es algo esencial que necesita cada ser vivo. Jesús no decía las cosas solamente por decirlas, sino hay un trasfondo importante. Entonces decía era la primera parte de lo que necesita este proceso, ¿no? De crecimiento, agua. Agua, Él es el agua. Después habíamos dicho que necesitábamos luz, ¿no? Luz del sol. Y Jesús dice, yo soy la luz. Decís, no, yo soy la luz. La luz da esa energía que necesita ¿no? la planta. Entonces la planta tiene unas estructuras que captan, ¿no? esa luz y ayuda a ese proceso energético, ¿no? Listo, esa era la primera parte. Tenemos este lado de la ecuación. Después, tenemos una fase oscura. Fase oscura sería oscura porque no hay luz. Una planta de noche sigue creciendo, no es que crece solamente cuando está el sol. Entonces, en la fase oscura es la parte donde la planta fija el CO2. Habíamos dicho que el CO2 era el dióxido de carbono. Fija CO2. Y el CO2, ¿alguien sabe o escucharon hablar alguna vez del efecto invernadero? A ver, ¿alguien sabe? ¿Lo querés decir? Sí, también contaminación de autos, sí, pero básicamente sí. Bueno, el efecto invernadero es, por eso hay tanta conciencia ambientalista. Bueno, es un tipo de gas que, bueno, básicamente lo que hace es retener el calor. Entonces, si nosotros tuviéramos un aire que sea todo CO2, el calor no puede escapar del planeta. Entonces, hace que aumente la temperatura, se derritan los glaciares, suba el nivel del mar. Eso, bueno, es es un problema, ¿no? Y entonces decía, ¿no? Por eso, ¿viste? Plantar árboles, ¿viste? Siempre que está buenísimo porque ayuda un montón, ¿no? En lo que es el ecosistema y todo eso. Pero fija, ¿no? O sea, lo retiene y a través de que ese CO2 es malo para nosotros, lo utiliza para formar, como había dicho Fede, un azúcar. Que ese azúcar va a ser posteriormente su alimento de la planta, ¿no? Que va a seguir creciendo, va a seguir formando estructuras, hojas, tallos. Y lo pensaba, ¿no? ¿Qué hace Jesús, no? Jesús vino acá a tomar todo lo malo de este mundo, murió por nosotros, fijó toda esa maldad en Él, o sea, de lo que éramos nosotros, para que nosotros podamos crecer. ¿Qué hace Jesús cuando llega a la vida? Empieza a tomar todo lo malo y empieza a transformar, ¿no? Empieza a transformar algo bueno, ¿no? Entonces, este CO2 que para nosotros es malo, una planta lo utiliza para fabricar su propio alimento. O sea, Jesús toma todo lo malo de nosotros y lo transforma para bien, ¿no? Y después, por último, la última parte de la ecuación, después de la glucosa, libera oxígeno. ¿Y el oxígeno qué es? ¿Qué es lo que respiramos nosotros? Es lo que respiramos nosotros. Entonces, esto me lleva a pensar, ¿no? Cuando yo me alimento de Él, me expongo a su luz, bebo del agua de Él, todas esas cosas feas o que no tienen que estar, Jesús empieza a limpiar, empieza a transformar y todo ese cambio, todo ese crecimiento lo irradiás, lo pueden respirar los demás, le sirve a los demás. Por eso también
como hablamos, ¿no?, de los pilares, de lo que es la comunidad, ¿no? Lo que cuando uno crece nos alegramos todos, nos contagia a todos, lo podemos respirar, o mismo la gente que no conoce a Jesús lo percibe, se da cuenta, ¿no? Porque uno irradia, ¿no? Es como, y eso también es lo que sirve y pueden respirar los demás. Y acá en el Salmo 55, que es muy conocido, dicen, bueno, esta era la parte, ¿no?, que entrégale tus afanes al Señor y Él te sostendrá. No permitirá que el justo caiga y quede abatido para siempre, ¿no? Era lo que hablábamos, ¿no?, de que Jesús toma eso que no está bien en nosotros y lo transforma y nos da esos nutrientes que nos ayuda a poder seguir creciendo en Él. Entonces, cualquier problema, cualquier situación, entregásela a Dios, a Jesús, que Él se va a encargar, sea lo que sea, Él se va a encargar de... Quizás uno no entiende el por qué o por qué me pasó esto en particular o cada uno, pero Él sabe por qué y para qué propósito. Así que esta era la parte que... Después mismo, Jesús habla de la vid, ¿no? Él nos compara también con una planta, ¿no?, que está en Juan 15. Jesús es la vid verdadera. ¿Quién sabe la vid? El árbol de la vid. De la uva, muy bien. Acá Jesús mismo dice, en Juan 15, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto la corta, pero toda rama que da fruto la poda, para que dé más frutos todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid. Así que tampoco pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden hacer nada. Bueno, voy a leer hasta ahí, ¿no? Que dice, lógico, ¿no? Estamos hablando de una planta que tiene una raíz, que por la raíz entran todos sus nutrientes, empieza a hacer ramas, hojas, frutos. Entonces, una rama que es cortada, cae al piso, puede sobrevivir un par de días, pero después, al no recibir más nutrientes, se va a morir. Se va a morir porque no está conectado. Entonces, el mismo Jesús, ¿no?, nos compara, partiendo de su palabra es la semilla, también nos compara con lo que son las plantas, en cómo uno crece, cómo uno tiene que permanecer en Jesús, ¿no? Y también me llevaba a la primera parte, ¿no?, del Sermón del Monte, que está en Mateo 5, cuando habla de dichosos buenos son los pobres en espíritu, que la pobreza espiritual o los pobres en espíritu es reconocer que yo sin Jesús no puedo hacer nada, no puedo estudiar, no puedo trabajar, ni siquiera podría levantarme si no fuera por Él. Y es como reconocer que con Él puedo hacer todo. No, para unas cosas sí, o sea, para los problemas grosos sí lo necesito a Jesús, y para una pavada no. O sea, no, a Jesús lo necesitamos siempre y para todas las cosas. Si no, no diría que separados de Él no podemos hacer nada. No tiene sentido. Para unas cosas aplica y para otras no. O sea, en lo más mínimo, Jesús se mueve y puede hacer un montón de cosas desde algo muy pequeño. Y después la última pregunta, bueno, que ya le venía haciendo ya para ir terminando, ¿qué iglesia quiere, no? Él, que es una de las preguntas, ¿no?, que había salido en el debate, que también Franco le había dicho en varias prédicas, ¿qué iglesia quiere? Y me llevó justo a María, ¿no? María, la del perfume, ¿se acuerdan? Y yo cuando me dijo Franco, me la spoileaste, le digo, porque el sábado pasado habló de ella. Digo,
me llevaba a María, ¿no? Digo, qué ejemplo de mujer, ¿no? Digo, es una mujer que entendió todo. Encima ahora, hace poco, hace unos días empecé a ver The Chosen, no sé qué, me empecé a ver la primera temporada. Pero bueno, justo estaba por levantar los brazos. Justo estaba por la historia de María, ¿no? También en los primeros capítulos, cuando Franco me ha dicho para dar la palabra, también estaba justo el primer milagro de Jesús, cuando convierte el agua en vino, empieza a hablar de la vid. Dije, uy, creo que me lo está reconfirmando, me parece. Tengo que hablar de... Y bueno, justamente, ¿no? Era María la del perfume, que había como está en Marcos 14, cual si después la quieren leer, que ella había derramado un perfume muy caro, que era de nardo puro. ¿Y el nardo puro de dónde sale? No, pero no, sale de una planta, o sea, una de las cosas más caras y exóticas salió de una planta. Es una flor blanca que en ese momento era muy caro porque era difícil de conseguirla así. Tiene unas condiciones particulares de crecimiento, estaban en las alturas, entonces llevaba un proceso importante, por eso salía tan caro. Era un año de trabajo, imagínate un año de tu trabajo para pagar un perfume. Pero a lo que voy, ¿no? A María no le importó no decir, uy, esto que la verdad con esta plata podría hacer cualquier cosa, con esto, mismo cuando ella derrama, ¿no?, el perfume, le dijeron, no, pero lo hubieras vendido y con esa plata ayudabas a los pobres. Pero María lo que más me impacta, lo que más llama la atención es que ella lo dio todo. O sea, no le importó quién estuviera al lado, el qué dirán. Se postró y lo llenó de perfume a Jesús. Es un perfume muy particular, ¿no? Como habíamos dicho, es un perfume que dura por semanas, es muy concentrado. Por eso también tenía ese valor. Y ese perfume representaba la adoración, ¿no?, de María, esa adoración que Jesús pide, que no es dar un poquito, sino darlo todo, y después eso queda irradiado en el ambiente, ¿no? María también, una de las partes que me causaba gracia, pero decía, es una genia, bueno, en la parte de la serie, ¿no?, de Chosen. Después si quieren la pueden ver, está en Netflix. Bueno, la primera temporada, yo por la primera temporada. Pero estaba Jesús en una casa, entonces se empezaron a acercar la gente. Y ya salen los discípulos, ¿pero qué hacen todos ellos que están acá? Como que vamos a sacarlos, ¿viste? Porque Jesús estaba enseñando a unos poquitos. Y después María le dice, pero ellos también quieren escuchar. O sea, María era como la más ubicada en tiempo y espacio. O sea, es algo tan admirable, ¿no? La personalidad de ella, como ella mismo también la semana pasada también Franco había hablado, ¿no?, de la historia de María y Marta, ¿no?, que eran hermanas. Y bueno, que Marta estaba más preocupada por el arreglo de las cosas, que hubiera comida, que hubiera esto, y María estaba ahí sentada escuchando a Jesús, nada más, escuchando a Jesús. O sea, es un ejemplo de todo lo que está bien. Y cuando le preguntaba, ¿no?, ¿qué iglesia querés?, ¿no? Me decía como que quiero más Marías. También hay muchas personas de Dios, ¿no?, que son también ejemplos que están en la Biblia, pero a mí Jesús me marcaba en particular a esta mujer que entendió todo, ¿no? Entregó su vida a Él y así fue. Es lo que me marcaba, entregar todo, cueste lo que cueste. A veces es difícil, ¿no?, de dejar cosas, dejar proyectos, fuere lo que fuere, pero por Jesús vale la pena.
Y eso es lo que quiero dejarte. Exponete a su luz, toma de Él y vas a crecer, te vas a alimentar vos mismo y vas a contagiar a los demás. Los demás van a respirar lo que vos respirás. Así que si quieren ponerse de pie o que estar sentados, los invito a estar orando, a estar pidiéndole a Jesús que Él nos muestre, que Él nos llene, que Él es lo que necesitamos. Sin Él estamos muertos. O sea, no tenemos nada. O sea, Él es el único que te va a ayudar a crecer, te va a ayudar a salir de cualquier situación en la que estés, que vos decís, uy, de esta no salgo, de esta es imposible, pero para Dios nada es imposible. O por ahí no vas a ver cambios, pero acordate que una planta primero empieza a crecer desde abajo, empieza a formar raíces, y ese crecimiento no lo ve nadie, sino se ve por debajo de la tierra, pero está creciendo, aunque por ahí pienses que no. Lo mismo un fruto, una uva empieza siendo algo chiquitito, una cosita así verde que si vos lo comés es reácido, es incomible, pero la uva empieza a crecer y a crecer y a crecer y alimentándose, y después ese ácido se transforma en azúcar, que es algo que otros pueden comer y es rico y es agradable al paladar. Así que no pienses que por ahí tu proceso, lo que estés pasando va a ser de un día para el otro, sino es un proceso. Va a empezar yendo de a poco, pero no significa que no estés creciendo. Por eso te animo a que te expongas a Jesús, que le cuentes todo lo que te está pasando, que vos le pidas que te dé claridad, que te dé ganas de leer su palabra, que te hable. Él lo hace. Si a mí me habla, le puedo hablar a todos le habla. Jesús tiene ganas de hablar con todos. Así que te animo a que puedas seguir creciendo, que es la palabra que nos dio este año. Que tu Espíritu Santo sea el guía, que te traiga entendimiento. Señor, te pido que vos nos lleves más alto, que podamos seguir creciendo como grupo, como comunidad, que es lo que vos querés, que vos lo que vos mandás, que vos siempre seas el centro de todo, porque sin vos no podemos hacer nada. Si vos no estás en esta reunión, no tiene sentido. Son solo palabras, solo teoría. Te pido que llene nuestros corazones de vos, que vos sos esa fuente insaciable, que no pasemos un día sin hablar con vos, sin estar en tu presencia, sin leer de tu palabra. A veces tenés tanto para decir y a veces por cosas de la vida o circunstancias no te prestamos atención, o por ahí en las apuradas de la vida lo dejamos como segundo plano. Te pido que vos seas el centro, Señor, que siempre nuestra vida gire en torno a vos, porque sin vos nada tiene sentido. Vos nos diseñaste para estar con vos, no para estar alejados, sino para poder compartir momentos, risas, charlas. No tiene por qué ser todo malo, sino vos disfrutás de estar con nosotros, no solamente para que te contemos lo malo, sino también para disfrutar de vos en una conversación. Jesús, te pido que te quedes con nosotros, que nos muestres, que nos guíes, que sea tu Espíritu el que nos esté guiando, que nos esté formando. Señor, sin vos nada, Señor, no somos nada, no podemos hacer nada. Ayúdanos a reconocer, Señor, que a veces nos creemos autosuficientes, que decimos, bueno, esto lo puedo hacer yo, y no es así. Siempre en equipo con vos, Señor. Ayúdanos. Jesús, gracias por todo, Señor.